Damos inicio a la primer presentación. Nuestra primer ponente es la doctora Enedina Quiroga Sánchez, de España, quien presentará la ponencia titulada La salud y sus determinantes en la población inmigrante, una aproximación cualitativa desde la comarca del Bierzo. La doctora Enedina es diplomada en enfermería, doctora en biomedicina, máster en biomedicina y ciencias de la salud, máster en investigación en ciencias sociosanitarias y experta universitaria en situaciones de urgencias y catástrofes. Su línea de investigación se basa en la aplicación del análisis de redes sociales en el consumo de alcohol y otras drogas en la población adolescente, así como temas relacionados con la educación para la salud, cuidados transculturales y género, y cuidados básicos de enfermería. Actualmente se encuentra vinculada con la Universidad de León. De verdad que a todos muchas gracias de mi parte. Quien les habla, Diana Paola Betancur Loaiza, docente de la Facultad de Ciencias para la Salud. Adelante, doctora. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Bueno, en primer lugar, me gustaría dar las gracias a todo el comité organizador y a las 3 universidades involucradas por la participación en este cuarto simposio internacional y virtual sobre atención primaria y salud. Nosotros ahora mismo aquí nos encontramos ya en el mediodía, casi en la tarde. Entonces, bueno, pues buenos días y buenas tardes a todos los numerosos participantes que nos encontramos ahora mismo. Voy a definirme así como novata en utilizar esta plataforma, ya que pues, la gestión de nuestra universidad utiliza la competencia de Google, entonces espero poder hacerlo lo más apto posible. A ver si consigo realizarlo. Bueno, como bien me acaban de presentar y de presentar esta pequeña ponencia, esta pequeña comunicación que voy a tratar de exponerles, titulada La salud y sus determinantes en la población inmigrante, una aproximación cualitativa desde la comarca del Bierzo. Voy a basarme desde lo más particular para poder llegar a lo más general de toda esta comunicación. Aunque es sobrado decir lo que son los determinantes, los determinantes de salud, la OMS lo define pues, como aquellos factores personales, sociales, económicos, ambientales que van a determinar el estado de salud de los individuos y de las poblaciones. Pero nosotros, dentro de nuestra investigación, hemos querido ahondar un poquitín más dentro de los denominados determinantes sociales de salud. Es decir, aquellas circunstancias en las que las personas nacen, crecen, trabajan, viven, en las que podemos incluir todas las fuerzas, sistemas de cómo se condiciona su vida cotidiana. Es decir, desde el aspecto más individual hasta, como bien acaban de decir las compañeras, el aspecto mucho más colectivo de la sociedad. Pues una vez matizados estos dos conceptos, vamos a empezar a centrar un poquitín esta comunicación. Y nuestro punto de partida va a ser la migración. Todo el mundo conocemos lo que es el concepto de migración. De hecho, existen numerosas definiciones a lo largo de la historia que la han tratado de enfocar. La definición quizá más aceptada sería en la cual una persona encuentra un cambio de residencia en el cual supone pues, un cambio geográfico o administrativo justificado. La inmigración no es algo nuevo, sino que ya desde la antigüedad las personas han estado en continuos cambios, en continuos movimientos. Estos movimientos han venido motivados desde cuestiones laborales a oportunidades económicas, reencontrarse con familiares. ¿Y qué podemos decir hoy en día de toda esta migración englobada por conflictos bélicos, persecuciones o incluso hasta actos de terrorismo? Por este hecho, no podemos aislar este concepto tan importante de determinantes sociales en salud del concepto de inmigración. Los cambios sociales que sufren los inmigrantes desde la escala individual hasta la escala más colectiva,
hacen que se convierta en una población con una gran vulnerabilidad por los numerosos cambios que se van a producir a nivel económico, a nivel educacional, a nivel de salud, a nivel familiar, y que todo ello puede ver afectado su nivel de salud y su nivel social. La inmigración, según nos muestran las últimas cifras, es un hecho tan prevalente que tenemos cifras tan elevadas como que el 3,4% de la población mundial vive en un país diferente a su país de origen. Es decir, aproximadamente unos 258 millones de personas se encuentran en un proceso de migración. Como esta investigación la hemos realizado en España las cifras tampoco se quedan mucho más atrás. España se ha convertido en uno de los 20 países con las principales, como principal destino de migración, ocupando realmente los 10 primeros puestos dentro de un ranking internacional. Sin embargo, esta inmigración ha supuesto para la sociedad española una importante transformación gracias a todos los flujos que nos han aportado, y hemos ganado en volumen, en diversidad y en riqueza cultural. Cuando se produce la inmigración, no solamente se produce el hecho de desplazarse geográficamente, sino que tenemos escondidos dos importantes factores. Uno es el reflejo social y otro es el desafío social. Dentro del reflejo social queremos recoger todas aquellas desigualdades existentes que han sido el motivo fundamental para que se produzca este proceso de migración. Y como desafío, el desafío en el cual se encuentra inmerso en el individuo, ya que la migración es un proceso muy complejo en el cual las personas ponen en marcha muchos proyectos, muchas expectativas, e invierten muchos recursos económicos, personales e incluso de seguridad. Por eso, dentro de la migración, uno de los conceptos más importantes es el denominado proyecto migratorio. Entendemos como proyecto migratorio, para definirlo de forma muy simple, como una especie de guión, una especie de argumento, una especie de guía inicial que el inmigrante establece, en el cual se marca desde dónde parte hasta dónde llega, lo que quiere alcanzar, las expectativas que espera recoger, y todo esto le permite tomar decisiones. Es como una especie de guión fundamental y básico para que el inmigrante pueda empezar esta nueva vida. Pero un proyecto migratorio tiene un aspecto de suma importancia, que es que nunca es cerrado. Es decir, un inmigrante parte con un proyecto migratorio y ese proyecto migratorio va a ir cambiando en función de las necesidades que pueda tener todo su proceso de inmigración. Pues llegado después de todo este marco teórico, vamos a centrar un poquitín más estos conceptos de migración en España y sobre todo en la comunidad latinoamericana. Como ya he dicho anteriormente, España se encuentra en el ranking de los 10 países elegidos para ser un país de destino. Y desde los años 70 tenemos una importante afluencia de inmigración latinoamericana. Sin embargo, como bien es sabido, en España, desde casi aproximadamente el año 2010, nos vemos inmersos en una importante crisis económica, en la cual todos los ciudadanos extranjeros y nacionales hemos y estamos sufriendo, lo cual supone la aparición de muchos problemas a nivel laboral, a nivel de educación y, cómo no, a nivel de salud. Si esto ya es complejo, vamos a decirlo así, para los residentes nacionales en España, todavía dificulta más el proceso de integración que vienen buscando estos inmigrantes y sobre todo desde esa barrera social. Por ello, nuestra investigación se planteó cómo podíamos conocer las necesidades que tenían estos inmigrantes con el fin de buscar una mejora de inserción, de bienestar y de integración, y cómo todo esto podría mejorar su nivel de salud.
después de centraros tan teóricamente, me gustaría describiros la pequeña comarca en la que se ha centrado toda nuestra investigación. Esta investigación que les voy a presentar se ha situado en la comarca del Bierzo. La comarca del Bierzo es una pequeña comarca situada al noroeste de España que tiene una población total que no llega a los 130.000 habitantes. Dentro de nuestro territorio estamos formados por 38 municipios, que sería como 38 ayuntamientos, en los cuales en estos 38 ayuntamientos vivimos un total de 84 nacionalidades diferentes. La comarca del Bierzo tiene como ciudad Ponferrada y es lo que se considera la capital del Bierzo. Bueno, pues después de situar en el mapa el Bierzo, después de hablar de inmigración y después de centrar el concepto de determinantes sociales en salud, llegamos a cómo se ha desarrollado nuestra investigación y qué es lo que hemos alcanzado. Nuestra investigación tenía como objetivo fundamental analizar las necesidades que tenían los inmigrantes, los diferentes inmigrantes que residen en la comarca del Bierzo y sobre todo en la ciudad de Ponferrada. Vamos a decir 4 objetivos secundarios: describir las experiencias migratorias a través de ese proyecto migratorio, analizar el impacto de la inmigración en la calidad de vida que tenían los inmigrantes, detectar las diferencias culturales percibidas por los inmigrantes, identificar esas necesidades percibidas. Para llevar a cabo nuestra investigación realizamos un diseño cualitativo basado en un enfoque fenomenológico hermenéutico. Nuestra población de estudio eran inmigrantes de 18 años o más residentes en el municipio de Ponferrada como primer lugar y luego extensible al resto de municipios que conformaban el Bierzo, que tenían que tener al menos entre 6 y 8 meses de residencia en España. La selección de los sujetos se realizó por muestreo de bola de nieve y utilizamos los denominados informadores clave, es decir, personas de referencia en las diferentes nacionalidades de las comunidades entrevistadas. Con el fin de llevar a cabo una corrección de sesgos, se llevó a cabo un reclutamiento a través también de instituciones y organizaciones que nos proporcionaran contactos con los inmigrantes. Nuestro proyecto no hubiera podido ser llevado a cabo sin un elemento muy importante, y ese elemento tan importante que nos ha permitido la triangulación de nuestra investigación ha sido la policía. La policía local de Ponferrada tenía un importante interés en conocer cómo eran las necesidades, o cuáles eran, mejor dicho, las necesidades de las diferentes comunidades inmigrantes del Bierzo. Por lo tanto, toda esta investigación surgió de una labor común en la que ellos tenían claro el sesgo que simplemente la policía podía cuadrar, por ello delegaron en nosotros la mayor parte de la responsabilidad de la investigación, pero sí que fueron un punto fundamental para poder recoger y recolectar la información. Al tratarse de un diseño cualitativo, la recogida de datos se basó a través de una entrevista semiestructurada. Como bien saben, estamos en época pandémica, entonces nuestro trabajo de investigación ha sido un poquitín complejo. A nosotros la policía local o las diferentes instituciones nos facilitaban los contactos de las diferentes comunidades de inmigrantes. Nosotros nos poníamos en contacto con ellos y tratábamos de concertar entrevistas individuales. Siempre tratábamos de garantizar las condiciones de seguridad que la situación pandémica requería en la actualidad. Y quizá por este motivo pues los colectivos eran reacios un poquitín pues al formar parte de esta entrevista, ya que éramos personal desconocido. Tratábamos siempre de mantener todas las medidas necesarias, contactábamos con ellos telefónicamente, planteábamos una cita y nosotros realizábamos esa entrevista. Las entrevistas se realizaban entrevistador y en este caso pues el inmigrante con el cual habíamos contactado, y la duración más o menos de cada una de las entrevistas duraba entre 45 y 90 minutos.
Como pueden ver, la duración de las entrevistas era muy larga, muy amplia, muy densa, por lo que el cual nuestro equipo estaba formado principalmente por 3 personas, 2 enfermeras, Eneidina Quiroga y Liliana Márquez, y un funcionario de la policía, Oliver Pérez, que nos encargábamos un poquitín de la gestión de las diferentes entrevistas. ¿Por quién partimos? Pues dentro de esas 84 nacionalidades diferentes que tenemos en la comarca del Bierzo, nuestro proyecto piloto partió de la comunidad latinoamericana. Entrevistamos a un total de 17 sujetos con diferentes grupos de sexo, edad y nacionalidad, con una edad media aproximadamente de los 48 años y buscamos, para conseguir extrapolar nuestros datos, una muestra equitativa respecto al género. La recogida de datos la llevamos a cabo entre enero, febrero y marzo de 2021 y las comunidades colombiana y dominicana fueron las que tuvieron mayor participación, pero también tuvimos presencia de la nacionalidad brasileña, venezolana y chilena. En este caso, en el caso de la comunidad latinoamericana, el reclutamiento de todas las personas que entrevistamos fue a través de un primer contacto que nos proporcionó la Policía Municipal, a través de la Asociación de Latinos en el Bierzo, Asolabior, que nos proporcionó un gran número de participantes, y posteriormente a través de un muestreo de bola de nieve, es decir, un muestreo simplemente en la cadena de contactos. Al ser un estudio cualitativo, llevamos a cabo en nuestros resultados el método Giorgi. El método Giorgi ya supongo que será conocido, que consiste, como diríamos en España, en la desmenuación del contenido. Una vez que nosotros habíamos realizado las entrevistas, preparábamos los datos, los transcribíamos, sacábamos las categorías y las subcategorías y nos encargábamos de interpretar los contenidos. Como sabemos que nuestra muestra, nuestra N, no era muy amplia, aunque sí que se encontraba dentro de unos valores importantes para hacer una investigación cualitativa, tratábamos de mantener el rigor metodológico a través de la saturación, de la triangulación, de la representatividad y de la reflexividad. Con el fin de poder estar enmarcados dentro de todo el aspecto ético y legal, todos los participantes en nuestra investigación recibían un consentimiento informado en el cual se le explicaba en la entrevista cómo se iba a llevar a cabo. El proyecto de investigación obtuvo la aprobación positiva del Comité de Ética de la Universidad de León. Se mantuvieron en todo momento los datos de confidencialidad y anonimato en base a la Declaración de Helsinki, y también se mantuvo la Ley Orgánica de Protección de Datos 3/2008 del 5 de diciembre a nivel estatal. ¿Qué hemos obtenido? Bueno, pues en la siguiente tabla ven el total de los 17 individuos de la comunidad latinoamericana a los cuales nosotros entrevistamos. Como pueden ver, existe más o menos una homogeneidad en torno a la representación de sexo entre hombres y mujeres. La edad media se situó, como les he dicho, en los 48 años, el sujeto más joven se situaba en los 25 años y el más mayor, el de edad más alta, se situaba en los 65 años. Las nacionalidades eran principalmente dominicanas y colombianas, aunque sí teníamos representación, como le he dicho anteriormente, de Venezuela, Chile o Brasil. Un dato importante son los estudios. A la hora de poder extrapolar esa información que nuestros sujetos nos daban sobre los estudios que tenían cursados, hicimos lo que podría ser una equivalencia a los estudios más o menos españoles, con el fin de saber con qué grado, con qué nivel de estudios habían inmigrado. Recogimos también el estado civil y recogimos los años que llevaban viviendo en Ponferrada. Como pueden observar, el sujeto que menos tiempo llevaba viviendo en Ponferrada eran 8 meses, pero nos encontrábamos con sujetos que llevaban 18, 19, 20, 30, 32 años residiendo en la comarca del Bierzo. Nuestra entrevista tuvo principalmente tuvo principalmente 6 ejes fundamentales: las experiencias previas a la inmigración, las dificultades migratorias, los recursos de ayuda, las experiencias discriminatorias, la calidad de vida del inmigrante. Y como os he nombrado anteriormente, como este proyecto surgió por parte de la policía local, en un último aspecto queríamos sacar un poquitín de información acerca de la figura de la policía, acerca de la figura o de la representatividad que la policía tenía sobre el colectivo inmigrante. En torno al primer eje, experiencias previas a la inmigración, obtuvimos
una única categoría, que fueron las razones para emigrar. Dentro de estas razones para emigrar encontramos dos subcategorías, en los cuales se representaban, la mayor parte de la representación se encontró sobre mejorar la calidad de vida y también en otros muchos casos una reunificación familiar. Es decir, el inmigrante acudía a la comarca del Bierzo o a Ponferrada porque ya tenía algún miembro de la familia que se encontraba en Ponferrada y alcanzaba o formaba parte de las expectativas que ellos tenían. En el segundo eje, dificultades migratorias, encontramos principalmente tres categorías. En la primera categoría, tramitación legal, resaltaban principalmente la falta de información y las dificultades administrativas que se encontraban a la hora de poder obtener la legalidad. Como segunda categoría encontramos las dificultades laborales, con tres subcategorías: homologación de estudios, precariedad laboral y barreras lingüísticas. Sí que ha sido un aspecto que nos ha llamado bastante la atención, porque como pueden o han visto en la tabla anterior, casi todos los entrevistados tenían, vamos a decir, hablo un poquitín igual en términos más españoles o por el contexto educacional español, del bachillerato en adelante, es decir, para nosotros ya casi son los estudios superiores. Sí que nos encontramos que casi todos los entrevistados tenían estudios superiores y había una gran dificultad a la hora de poder homologar sus estudios. Como consecuencia de esta dificultad, se encontraban en trabajos o desempeñando trabajos que no eran acordes ni con su nivel de estudios ni con su formación. También dentro de las dificultades laborales resaltamos como subcategoría las barreras lingüísticas. Frente a que parece que todos estamos inmersos en el español, sí que se han encontrado bastantes, nuestros entrevistados sí que reflejaron bastantes barreras lingüísticas. Y dentro de este segundo eje de dificultades migratorias, como tercera categoría, encontramos la inadaptación social, con dos subcategorías: el rechazo social y el choque cultural. El rechazo social, vamos a decir, el estereotipo del inmigrante, y el choque cultural, en el cual nos llamó muchísimo la atención el tema religioso. Los inmigrantes, la muestra de inmigrantes con la que nosotros trabajamos tenía unas grandes creencias religiosas y sí que nos mostraron el choque cultural que le supuso esa visión diferente de lo que era la religión desde su país de partida hasta llegar a España principalmente. En un tercer eje encontramos los recursos de ayuda, que estaban entre los recursos de ayuda, en el cual encontramos principalmente tres categorías: organizaciones e instituciones, redes sociales y los compatriotas en Ponferrada. Dentro de este eje de recursos de ayuda queríamos conocer con quién o de qué punto de partida habían encontrado la ayuda que necesitaban ante dificultades económicas, laborales o ante diferentes dudas que necesitaran solventar. En un primer lugar tenían organizaciones e instituciones, pero principalmente bastante secundarias. Sí que ya nos llamó la atención la importancia que le daban o la ayuda que encontraban a través de las redes sociales y, sobre todo, igual que pasó en el primer eje, a través de las ayudas a los compatriotas que tenían en España. En el eje experiencias discriminatorias vividas en El Bierzo, en Ponferrada, nos encontramos dos aspectos que catalogamos o que categorizamos como bastante importantes, que eran el estereotipo de ser mujer e inmigrante latina y los prejuicios y lenguajes discriminatorios. En esta primera categoría, el estereotipo de ser mujer inmigrante y latina, es cierto que recogimos de casi todas las mujeres, incluso también de casi todos los hombres, este estereotipo existente en España, en el cual una mujer latina tenía que trabajar detrás de una barra de un bar, ¿no? Entonces eran unas sensaciones, un sentimiento que nuestros entrevistados manifestaban encontrarse con bastante normalidad. Y en segundo lugar, el prejuicio y el lenguaje pues discriminatorio también simplemente por el hecho de ser latinos. En torno al eje calidad de vida del inmigrante en Ponferrada nos encontramos tres categorías: la seguridad, la igualdad de la mujer respecto al país de origen y el aprecio de los valores de la sociedad. En esta primera categoría, la seguridad en la ciudad, resaltamos que casi todos los participantes en nuestra investigación querían reflejar
que consideraban España y sobre todo Ponferrada, El Bierzo, como una ciudad, un entorno seguro y que valoraban mucho la tranquilidad que esto les proporcionaba. También nos hablaban en torno a la calidad de vida, la igualdad que habían encontrado en la mujer respecto a su país de origen, la independencia que tenía la mujer en España, en la comarca del Bierzo, y que sí encontraban en este país de destino una mayor evolución respecto a la erradicación del machismo. Y finalmente, respecto a la calidad de vida del inmigrante, en la categoría precio de los valores de la sociedad, frente a que sí que habían mostrado diferencias de valores con su país de origen, casi todos tenían el consenso de la hospitalidad y la ciudadanía que se habían encontrado al poder llegar a España y a la comarca del Bierzo. Y finalmente es un eje un poco menos importante para nosotros, pero sí que queríamos recalcar en torno a la figura de la policía. La mayor parte de los inmigrantes nos mostraban que existía un desconocimiento por parte de la población inmigrante de las labores que realizaba la policía, más allá de la materia de seguridad en la ciudad. Sí que nos hablaron de la existencia de prejuicios policiales y basados principalmente en la falta de conocimiento de la policía de la cultura latinoamericana. Quizá el conocimiento, el poder estar inmersos en poder conocer o en tomar contacto con las diferentes culturas podría beneficiar a poder erradicar todos estos prejuicios. Y también, desde el otro lado, la presencia de los estereotipos de los inmigrantes respecto a la policía. Por lo tanto, después de estos resultados tan sumamente densos, llegamos a las conclusiones que realmente son las que nos interesan. El inmigrante latinoamericano elige España como país de acogida, principalmente por reagrupación familiar. La elección, en este caso de la comarca del Bierzo, radica principalmente en la calidad de vida con la que se encuentran y resaltan dentro de la comarca del Bierzo la seguridad y la cercanía de sus gentes. Los inmigrantes latinoamericanos participantes en nuestra investigación nos mostraron que existían grandes diferencias administrativas, sobre todo a nivel económico y de orientación laboral. El choque cultural dificulta el choque cultural, dificulta en cierto modo la integración del colectivo, al igual que también provoca, por otra parte, el rechazo por parte de la población de acogida. Es muy importante en todo el proyecto migratorio del inmigrante la labor de las asociaciones, tanto a modo virtual como presencial, que les facilitan el proceso de integración y realmente podemos considerar que forman parte de una red de apoyo para el inmigrante, que aunque queremos alardear de una sociedad en la que no existen estereotipos, todavía existen estereotipos muy marcados y como consecuencia puede repercutir en el rechazo social de los inmigrantes, que España le ofrece al colectivo latinoamericano calidad de vida, pero sin embargo no le permite alcanzar todos los objetivos que traían marcados en su proyecto migratorio, y finalmente que la policía o la figura de la policía es en la actualidad una figura muy desconocida en su trabajo del día a día para el inmigrante. Con todo esto podemos concluir que el estado social de la población inmigrante descrito no resulta tan desfavorable como hubiera podido esperar en la mayor parte de los determinantes sociales de salud reflejados por la literatura. Los datos recogidos reflejan que se produce un proceso de adaptación del inmigrante lento, que conlleva una pausada adherencia a las diferentes actividades en materia de salud. Estos factores probablemente acabarán mostrando su efecto en la salud de los inmigrantes en el futuro, por lo que vemos totalmente necesario ejercer acciones preventivas y de educación para la salud específicas para que las personas puedan continuar con la realización o puedan enmarcar su estado de salud. Pues esto que les he mostrado es las conclusiones, es nuestro pequeño proyecto de investigación más las primeras conclusiones sacadas sobre este proyecto piloto. Me gustaría recalcar
que la comunidad latinoamericana nos ha servido como proyecto piloto para poder seguir entrevistando, indagando sobre el resto de nacionalidades que nos ayudan a construir la comarca del Bierzo, y a partir quizá de este punto de partida que ha sido el colectivo latinoamericano, con el cual la comunicación era fácil, fluida, hemos tenido que reformular y poder ver los errores que cometíamos para poder adentrarnos en comunidades, bueno, pues cuyo acceso va a ser mucho más complejo. Queríamos recalcar que nos está siendo muy difícil el poder, por la situación pandémica, el miedo al contagio, el poder acceder a realizar estas entrevistas, y me gustaría agradecer al Ayuntamiento de Ponferrada y a la Universidad de León y a la policía local en sí toda la ayuda que nos están brindando para poder sacar adelante o para seguir adelante con este proyecto. Muchísimas gracias por su atención y espero que esta breve comunicación, esta breve exposición de lo que es nuestra investigación con nuestros pequeños resultados alcanzados sea provechosa y haya sido de su gusto. Muchísimas gracias.